Muy buenas tardes, makers. Muchísimas gracias por invitarme a vuestra gran feria, a la Maker Faire Galicia. Yo soy Javi Andrés y vengo a hablar de accesibilidad en videojuegos para personas con discapacidad. ¿Es posible hacer un videojuego accesible para personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad? ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas tienen los desarrolladores? Bien, todo eso lo vamos a ver aquí esta tarde, en unos 30 minutitos. Vamos a ver si lo consigo meter todo en el tiempo, porque os quiero contar muchas cosas. Además de presentarme y quién soy y demás, bueno, pues hablaremos de la discapacidad en sí, para que sepamos exactamente a qué público nos estamos dirigiendo, o deberíamos empezar a dirigirnos, porque hay muchos intereses en ello, no solo de responsabilidad social corporativa, éticos, sino también intereses comerciales, como veréis ahora. Y luego, por ejemplo, también quiero hablar de la realidad virtual y de otras tecnologías que han surgido de repente, no precisamente para hacer accesibles los videojuegos, pero que las personas con discapacidad la utilizan en su favor para conseguir adaptárselo, ¿no? Hablaremos del videojuego comercial versus el videojuego específico creado para personas con discapacidad. También cómo saber si el videojuego que estoy haciendo, que estoy desarrollando, lo estoy haciendo de manera accesible, estoy consiguiendo que sea un videojuego accesible, algunas ventajas y bueno, pues sellos de calidad que se consiguen al hacer un videojuego accesible. Os voy a enseñar unos ejemplos, unas demos de juegos comerciales que son accesibles, también de juegos 100% accesibles, pensados específicamente para personas con discapacidad visual, en este caso. Algunas demos, algunos vídeos tengo también. Y, por supuesto, recomendaciones específicas para que cuando hagáis vuestro videojuego, pues contéis con una serie de inputs, de herramientas, de feedback, que os aseguren que lo estáis haciendo bien, que lo estáis haciendo de manera accesible. Y dicho esto, quiero aprovechar también para comentaros que del 20 de junio al 10 de julio, esas 3 semanas de ahora de 2022, se va a lanzar, y el Grupo Social 11 está detrás de ello también como colaborador, la primera Game Jam, la primera convocatoria a desarrolladores de videojuegos para personas ciegas. O sea, videojuegos 100% accesibles que puedan jugar personas ciegas. Si pueden jugarlo en compañía de personas sin discapacidad, mejor. Así potenciamos la integración, la inclusión. Pero esta Game Jam, que se llama Game Conea Jam, Conea con K, bueno, pues es la primera del mundo y es un llamamiento con unos muy ricos premios en metálico para los juegos ganadores en diferentes categorías, y creo que os puede interesar si sois hacedores, si sois desarrolladores de videojuegos. Por último, antes de irme, también dejaré algunas pistas, algunas pinceladas, algunos consejos para personas con discapacidad visual, con baja visión y con ceguera, o incluso con cualquier tipo de discapacidad, para adaptarse un videojuego que a priori no estaba desarrollado pensando en ese público, no estaba desarrollado de manera accesible. Como os decía, yo me llamo Javi Andrés, soy un periodista especializado en videojuegos. Llevo 12 años trabajando en medios especializados, en medios como Mary Station, como IGN España, pero también en medios generalistas, como El País, como Onda Cero, como, bueno, en eSports Vodafone también. Y tras muchos años con eso, decidí dedicarme al marketing digital. Me especialicé en marketing online y fui profesor en diferentes escuelas precisamente de eso, de marketing digital. Con ello conseguí un trabajo en dirección de comunicación e imagen del Grupo Social 11. Ese es mi trabajo actual desde 2019. Y además, en 2017, ya un poco tras muchos bandazos, bien, contento, por medios especializados, decidí montar junto a mi compañero y amigo Manu el podcast Reconectados, un podcast especializado en videojuegos, donde hablamos única y exclusivamente de videojuegos y para un público muy asiduo al videojuegos. Con estos dos trabajos, en comunicación del Grupo Social 11 y en el podcast Reconectados, pues al final se me juntaban dos mundos: el mundo de la discapacidad y el mundo de los videojuegos. Y con ello, y con el trato también a personas con discapacidad, con otros gamers como yo, bueno, pues con otras personas que les gustaba este mundo y personas que tenían discapacidad visual especialmente, en el caso de la gente con la que yo me he relacionado, pues me fui especializando en accesibilidad en videojuegos y en para personas con discapacidad, ¿no? Y ello me ha traído hasta aquí, hasta esta feria, y hasta poder hablar un ratito aquí con vosotros en esta tarde de junio. La discapacidad para Microsoft, vamos a mirar una voz autorizada un poco en el tema que estamos tratando esta tarde.
Es una falta de coincidencia entre las necesidades del individuo y el servicio, producto o entorno ofrecido. Es decir, una falta de coincidencia. Es una visión completamente comercial esto. Como sabéis, hay muchos tipos de discapacidad. Y os diría que la discapacidad también ofrece otra forma de enfrentarse al videojuego. De hecho, el público con discapacidad, si queréis que sigamos a nivel frío y comercial, puede ser un público muy rentable. Y puede ser un público que sea el mejor público que tengas si estás haciendo videojuegos. Porque como no hay tanta oferta, o tradicionalmente no ha habido tanta oferta de videojuegos para personas con discapacidades, es un público fiel, un público que funciona con el boca a boca, un público que va a consumir tu juego si sabe que es accesible, que va a recomendárselo a otras personas, y un público además que, como sabéis, afecta a casi el 10% de la población mundial. Todo el mundo en un momento de su vida o durante toda su vida o en los últimos años de su vida tiene algún tipo de discapacidad. De hecho, tenemos que tener en cuenta que la discapacidad es a veces de nacimiento, a veces durante mucho tiempo, pero también hay discapacidades avenidas, discapacidades eventuales que se producen en situaciones de juego, situaciones de práctica del videojuego, que veremos ahora luego, ¿no? De esta forma, las personas con discapacidad que han hecho, pues adaptarse, ser partícipes, estar incluidas en este ocio que es el mundo de los videojuegos, en esta cultura que tanto me apasiona y seguro que a muchos de los que estáis aquí también. Xbox lanzaba hace muy poco, unos cuantos años, pero ya sabéis que en este mundo pues esto es poco, su Adaptive Controller. Por ejemplo, aquí vemos una chica que está jugando con ello, con una disposición distinta de los botones, una solución que era tan fácil y no ha sido hasta el siglo XXI y bien avanzado cuando ha tenido que llegar. Pero es que, por ejemplo, las personas con baja visión han encontrado en la realidad virtual, ya sabéis que se hacen muchos videojuegos de realidad virtual hoy en día, una solución para poder acercarse más a la cara, para poder ver mejor, más cómodamente, de manera accesible, de manera adaptada, pues un documento que te encuentras en el juego y que tienes que leer para saber resolver el siguiente puzzle, un objeto, un ítem concreto para saber exactamente cuál es, con un casco de realidad virtual y con las manos concretamente pues puedes acercártelo, puedes acercar el cuello y poder explorar de manera mucho más accesible, de manera adaptada. Por eso os digo que muchas veces salen cosas, tecnologías, soluciones que no estaban pensadas para ello concretamente, pero que las personas con discapacidad, en su avidez, en su deseo de ser partícipes de este ocio, de esta cultura, los adaptan, los implementan, y lo que al principio puede ser un prototipo en casa, una cosa totalmente casera, bueno, pues una artesanía prácticamente, puede acabar convirtiéndose en una idea comercial, en un producto comercial y en una forma de hacer accesibilidad. Como os decía, existen discapacidades, perdonadme que vaya un poco rápido, pero quiero estar en el tiempo que me han marcado. Existen discapacidades que nos llegan a todos eventualmente. Es decir, si sois jugadores de videojuegos, a lo mejor en algún momento habéis tenido que jugar a un juego por lo que sea, con el volumen bajo, o había una obra en la casa de al lado del vecino y no dejaba escuchar los sonidos que el juego te está dando a ti como jugador y que son inputs que necesitas para saber la posición del enemigo, para saber si has recogido X ítem, si has pasado por tal punto, checkpoint. Hay una serie de cosas que se dan por sonido y entonces en esas situaciones nos hacen personas sordas, ¿no? Jugar con una discapacidad auditiva. O por ejemplo, si tenemos una ventana detrás de la pantalla y se nos genera un contraluz, un deslumbre, estamos siendo una persona ahí con peor visión de la que habitualmente tenemos. Incluso a mí me ha pasado jugar a un juego online y que ese día me hubieran puesto una ortodoncia o haberme mordido la lengua o algo, no poder hablar bien, y en ese momento pues había tenido un problema de voz. Ese tipo de cosas hacen que todas las personas, ¿no? O que te rompas un brazo, te escayolen, ¿y qué vas a hacer? ¿Quedarte sin videojuego? No, simplemente estás teniendo pues una discapacidad motriz en ese momento dado, ¿no? Este tipo de cosas hace que sea también muy interesante
hacer los videojuegos de manera accesible. Por eso yo voy a hablar de dos tipos de juego, por así decirlo, y porque hablemos todos un poco el mismo idioma. El videojuego comercial y el videojuego específico creado para personas con discapacidad. El videojuego comercial, como Horizon Forbidden West, por ejemplo, de este año, que estamos viendo aquí abajo, es muy conocido, es masivo, se vende en grandes superficies, está en escaparates, tiene anuncios en televisión, y es un videojuego además que no necesariamente, y esto es un problema que poco a poco se va solventando pero que sigue existiendo, está creado también para incluir a personas con discapacidad. Sin embargo, el videojuego específico sí está hecho para personas con discapacidad. El problema con él viene en que se suele hacer un videojuego específico para una persona ciega, un videojuego específico para sordos, un videojuego específico para personas que les falta una mano y que tienen que utilizar otras formas de control. Yo he visto a gente jugando con el pad en la barbilla perfectamente. Entonces, son videojuegos que no son comerciales, que no están en los circuitos de venta habituales, no son tan conocidos, son incluso difíciles de encontrar. A mí, trabajando en Once y en Reconectados, muchas veces me han dicho, oye, ¿me recomiendas una lista de videojuegos accesibles? Ahora os pondré aquí alguna, por cierto. Entonces, pues estos son los dos tipos de videojuegos que podemos encontrar, ¿no? Vamos a empezar ya a aterrizar todo esto también de cara a una comunidad como la vuestra y al perfil que sois los aquí y las aquí asistentes. ¿Cómo puedo probar si un videojuego se está haciendo de manera accesible? Yo propongo una serie de preguntas. Primero, ¿puedo completar el juego con una sola mano? Esto es un ejercicio que puede hacer cualquier persona. ¿Puedo jugar eficazmente al juego en un monitor o en un televisor pequeño, sentado además a distancia? ¿Tiene la visibilidad suficiente, la legibilidad el juego como para jugarse en una pantalla pequeña o en condiciones lumínicas desfavorables? ¿Puedo jugarlo con los ojos cerrados? Esto sí que es un reto y, como decía al principio, en Game Ea Jam se busca precisamente eso, juegos que se puedan jugar con los ojos cerrados. Hay unos cuantos, también comerciales, ahora los veremos. ¿Es compatible con más de un tipo de dispositivo de entrada de inputs? Con más de un controlador, y que este pueda usarse para jugar a todo el juego, de principio a fin. ¿Puedo meter más de un tipo de controlador, más allá del convencional mando o teclado y ratón o pantalla táctil? ¿Puedes jugar al juego y entender qué ocurre con el sonido desactivado? Esto parece una tontería, pero hay muchos juegos que si no pones el sonido están muertos, en el sentido más gaming de estar muerto. ¿Puedes jugar al juego con el monitor en blanco y negro? Hay muchas personas, muchísimas, un gran número de personas en el mundo que tienen visión en blanco y negro, que tienen visión de tubo, que tienen daltonismo, una serie de características de la discapacidad visual, que no son ceguera, que es un poco lo que pensamos todos al pensar en discapacidad visual, que también son discapacidades y que se les puede incluir fácilmente. Si puedo jugar al juego con una pantalla en blanco y negro, mucha gente está siendo incluida en mi videojuego. Y una última pregunta. Al cargar el último guardado después de un mes, ¿puedo averiguar fácilmente dónde te encuentras en el juego y saber lo que necesitas hacer para seguir avanzando? ¿Puedes saber jugar si lo has abandonado un mes? Este último punto se lo daría yo a muchísimos juegos comerciales de hoy en día. Sin ir más lejos, Elden Ring, uno de los juegos de este año. Como lo abandones un tiempo, te quedas fuera. Porque tiene tal pasada también con Zelda Breath of the Wild, un grandísimo juego, una obra maestra de la historia de los videojuegos. Era tal la asignación de botones y todo que te podías quedar perdido, ¿no? Bien, esta última pregunta viene un poco por el lenguaje fácil, la discapacidad intelectual e intentar que los mensajes no sean todo lo complicados que a veces los enrevesamos los desarrolladores, los creadores de videojuegos sin necesidad. Estamos excluyendo a público. Voy a hablaros ahora. Vamos a empezar a ver ejemplos de juegos comerciales sin ver. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de arriba de Life is Strange, abajo de Overwatch. Estos videojuegos a la izquierda los tenéis en su versión por defecto, con sus subtítulos en defecto, con sus colores por defecto. Y a la derecha, Life is Strange ha adaptado un gran tamaño de subtítulo XXL, con fondo negro además para que haya muy buen contraste y bueno, pues con una muchísimo mayor legibilidad. Eso hace que este juego sea practicable por millones de personas que inicialmente les costaría leer el subtítulo. Por otro lado, Overwatch es todo un referente en accesibilidad para personas con discapacidad visual, para personas con baja visión, por ejemplo,
porque permite configurarse todo, los colores de los enemigos, de los aliados, de las armas, modos de alto contraste, modo con todo el HUD, la interfaz, todos los menús y todo en el centro de la pantalla para la gente que no tiene tanto campo visual o tiene lo que mencionaba antes, ¿no? Visión de tubo, modo en blanco y negro, en fin, tiene muchísimas configuraciones Overwatch, es todo un ejemplo y os lo quería enseñar, pero es que hay juegos comerciales incluso que se pueden jugar sin ver. Como pueden ser los juegos musicales, aquí he puesto de ejemplo Patapón, como puede ser un 2 Switch. Es un juego de Nintendo Switch de minijuegos, que es una chorrada, es un juego que no tiene profundidad, es un juego como pensado para fiestas y para jugar con amigos y eso, pero que no exige en ningún momento, solo para seleccionar el juego, ver la pantalla de la Nintendo Switch. Todo se juega con la vibración de los mandos y con los sonidos. También está Mortal Kombat 11, además de otros juegos de lucha. Hay muchas personas ciegas que juegan a juegos de lucha solo por los sonidos. Saben la posición, saben el golpe y saben reaccionar rápido con los botones, hacer parries, hacer todo lo que requiere un juego de lucha solo por los sonidos. Mortal Kombat además lee los menús. Según si estás en arcade, versus, cripta, según en el modo que estés, te lo va leyendo el narrador. Hearthstone, por ejemplo, el juego de cartas de Blizzard, tiene un mod que ha desarrollado una comunidad de personas ciegas y de jugadores ciegos que te lee todas las cartas, te dice cómo están colocadas en qué orden en la mesa. Esta carta de tu rival está atacando a esta tuya, cuánta vida le queda a la tuya, cuánto maná tienes, cómo cómo es la sucesión de efectos, de turnos. Está todo absolutamente leído. Y es una pasada que se haya conseguido en un juego tan complejo, con tanto texto, con tanta información en pantalla como Hearthstone, y creo que sienta cátedra para que se aplique a otros juegos. Algo similar pasó con The Last of Us Parte 2 en 2019. The Last of Us Parte 2 es un videojuego súper comercial, es una súper producción, es un juego que ha costado carísimo de desarrollar y además es un juego que es perfectamente practicable por una persona ciega total. Le faltan algunos puntitos para ya ser 10 de 10 en materia de accesibilidad, como por ejemplo audio describir las cinemáticas, pero estoy seguro que Naughty Dog, los creadores, es que no tuvieron una persona en ese momento que se lo dijera o cualquier cosa así, porque una audiodescripción de unas cinemáticas es una tarea banal, simple, al lado de lo que consiguieron con The Last of Us Parte 2. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre cómo funcionaban las opciones de accesibilidad para personas ciegas totales. Fabricación, botiquín, inventario lleno. La receta necesita alcohol y trapo. Tienes alcohol 2,5. Pistolas, fusil, botiquín 3. Nos tratan como a ganado. Sacad los colmillos. Pistas de audio transversales. No. Activa pistas de audio de accesibilidad adicionales para facilitar la transversalidad y la exploración. Activa pistas de audio de accesibilidad adicionales para facilitar el combate y el sigilo. Comprobad todas las tiendas. No quiero ningún riesgo. Vale. Vamos, chica.
Bien, como veis y habéis escuchado, existen un montón de opciones de accesibilidad, más de 60 en The Last of Us Parte 2, pues para configurárselo según cómo vea cada persona o incluso si no ve. También para sordos, también con remapeado de botones. Habéis visto también, habéis escuchado el texto a voz, que es una característica que tienen las consolas de nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series, por ejemplo, ya la incorporan de base y es clave para las personas con discapacidad para que queden incluidas en este ocio. Lo que estamos viendo aquí a continuación es una lista de juegos 100% accesibles creados específicamente para personas con discapacidad visual, con ceguera total, ¿vale? También sirve para personas con baja visión. Muchos de estos juegos son los que llamamos juegos integradores, juegos inclusivos, porque permiten jugar a personas con ceguera total junto a personas sin ningún tipo de discapacidad, que ven perfectamente. Y eso es lo ideal. Estos juegos, algunos sí son más comerciales, pero otros no. Os recomiendo que hagáis un pantallazo aquí en este momento o una foto a esta diapositiva si los queréis explorar. Algunos son de navegador, otros de iOS, otros de Android, otros de Steam. En definitiva, hay muchos juegos 100% accesibles para personas ciegas totales y cada vez hay más. De hecho, aquí tenía algunos ejemplos de gameplay, ¿no? Por un lado, a la izquierda tenemos The Veil, Shadow of the Crown, un audiojuego que es un RPG, es una aventura de rol medieval, donde todas las decisiones y todo lo que está ocurriendo va por sonido. Por desgracia no está en español, solo está en castellano, no está en castellano, solo está en inglés de momento. Y es muy interesante porque la atmósfera sonora que consigue The Veil, hay muchos juegos de este tipo, muchos audiojuegos de este tipo. La atmósfera sonora está muy muy lograda en el entorno del juego, de caballeros, y al final, pues tú tienes que ir tomando decisiones, tienes que ir haciendo determinados ataques, estrategias palaciegas, por así decirlo, y es un fantástico ejercicio. Por cuestiones de tiempo no voy a reproducir este vídeo, pero os recomiendo que lo busquéis si estáis interesados. Pero este segundo vídeo, que es un poquito más corto, sí, y es una demo de Space Wave Race. Es un juego, os recomiendo que os pongáis auriculares ahora si no los tenéis puestos ya, donde, hay una carrera espacial, eres una nave, va en avance frontal y tiene que ir esquivando asteroides, tiene que ir derrotando enemigos, tomando giros y demás, pero todo funciona por sonido. Y esto es gracias al sonido 3D, al sonido espacial, una tecnología que hoy en día nos acompaña muchísimo en videojuegos, pero que ya permite que el usuario ciego que no está viendo la pantalla, o cualquiera de vosotros con los ojos vendados, pueda saber en qué momento tiene que girar, en qué momento tiene que disparar por la posición. Es muy interesante con auriculares. Bienvenido a Space Wave Race, comandante. Mi nombre es SP8, tu inteligencia artificial a bordo. Selecciona tu nave espacial. Puma Como veis, Z además 3000. está audio descrito. Trueno de la tormenta. Engranaje del tiempo. A seleccionar. Engranaje del tiempo. Tiene lector de todos los menús, todas las naves. Z999. Salida perfecta. Los asteroides acercándose. Curva a la izquierda. Los asteroides acercándose. Asteroide evitado. Enemigo acercándose. Y bueno, ahí lo habréis podido apreciar con auriculares cómo se sentía por la izquierda, por la derecha, cuando pasaban los asteroides, cuando tenías que disparar. En definitiva, pues bueno, lo que os decía, juegos que han tenido ideas, que han buscado. También tenía otras dos demostraciones aquí, como este Shooting Visual Impairment, que está en desarrollo. Es un juego de iOS y que, bueno, su creador, Gorka Andueza, nos explica, de hecho es de Gameconea, la desarrolladora que lanza la Young, nos explica cómo lo ha hecho. Lo voy a poner porque es muy interesante si estáis haciendo un videojuego. Pero bueno, a la derecha, antes de darle al play, tenemos Zarodnik, que es un clásico juego
de pantalla táctil creado para personas ciegas que funciona también por sonido como si fuera la herramienta que utiliza un coche para aparcar, ¿no? De proximidad, de más pitidos o menos pitidos. Y que, bueno, que es un clásico porque lleva muchos años, fue uno de los primeros juegos, pero demuestra cómo con innovación, con inventiva se pueden conseguir cosas. Os voy a poner el vídeo de shooting, que es, de tiro paralímpico. Para desplazarnos por los menús deslizaremos el dedo arriba o abajo, cambiando de opción. De igual forma funcionará de izquierda a derecha, al igual que en el talkback y en el voiceover, y para seleccionar una opción haremos doble tap. El juego es un juego que simula el tiro paraolímpico para personas ciegas. Una forma fácil de entender qué estamos haciendo mientras jugamos es probar el modo práctica, en el cual vemos la diana. Aquí observamos la diana de la carabina y un punto en el centro. Cuando nosotros apretamos, el punto se mueve con el giroscopio. Según en qué punto estamos, por ejemplo, ahora estamos en el 5, el sonido es este. Si fuéramos al 6, el sonido sería más agudo. Cuanto más al centro vayamos, por ejemplo el 7, el sonido es más agudo. Y seguiremos yendo más agudo hasta llegar al centro. Una vez que toquemos el punto del centro, lo que son los 10 puntos, el sonido será mucho más grave. Ahí podemos oírlo. De esta forma obtendremos una puntuación y será lo que hemos hecho en el tiro. Respecto a la accesibilidad, como Unreal Engine no es accesible con talkback, aunque sí que lo es con VoiceOver, lo que he creado es mi propio asistente de voz, de tal forma de que una persona ciega total pueda utilizarlo. Si mantenemos la pantalla durante 5 segundos, activaremos o desactivaremos el asistente de voz. Entonces, cuando nos vayamos moviendo por las opciones, una voz nos irá en donde nos encontramos. Además del asistente de voz, he añadido una opción de contrastes, en el cual se puede ver blanco-negro, negro-amarillo o azul y blanco, de forma que elegiremos el que mejor se adapte a nosotros. Además, las letras son muy grandes para que una persona con baja visión pueda ver algo. De igual forma, apretando los 5 segundos, volveremos a desactivar el asistente de voz. Bueno, y ahí queda, pues eso, ¿no? Esa demostración de cómo con ingenio, aprovechando las características, en este caso, Geinconea ha utilizado pues el acelerómetro del móvil, el giroscopio, los sonidos, pues se pueden desarrollar juegos para personas ciegas totales, ¿no? ¿Cómo hacer que tus juegos sean más accesibles? Lo primero, os tenéis que preguntar si el diseño se está revisando continuamente y se están con ello o no. Espero que no, generando barreras innecesarias, generando esas barreras excluyentes que dejan fuera a las personas con discapacidad. De hecho, en la comunidad maker sabemos mucho de lo siguiente que voy a contar. Si algo existe, funciona, está bien, está probado, cópialo, no pasa nada. En el mundo de la accesibilidad en videojuegos, cada paso es un paso para todos, es un paso para la comunidad. No pasa nada por coger ideas que ya implementaron otros. The Last of Us Parte 2, por ejemplo, volviendo a un ejemplo comercial, probó muchas cosas que otros videojuegos comerciales a partir de él están haciendo. Y no pasa nada, tenemos que ser colaborativos en la creación, en la innovación de las características de accesibilidad, ¿no? Luego, hay que dar opciones de configuración personalizada todo lo posible. Existen muchos videojuegos que te metes en el menú de opciones y tienen 4 cosas que tocar. El volumen de la música, opción de botones 1, opción de botones 2, opciones de botones 3. No te puedes remapear a gusto los botones en el mando como quieras. Entonces, es importante que demos todas las opciones posibles de configuración. Cada persona es un mundo y cada persona tiene unas circunstancias, no necesariamente discapacidad, y se debe poder configurar el videojuego como quiera, siempre que no se le falte, por supuesto, al mensaje que se busca con el videojuego y todo eso, ¿no? Tampoco digo que al final pues puedas cambiar por completo la idea de mensaje que había en el videojuego. Es importante también que se comunique y se informe en el juego del máximo de maneras posibles. Estamos muy acostumbrados a que los videojuegos nos den estímulos visuales y estímulos auditivos. Vídeo, juego, pero vídeo es audio e imagen, ¿no? Entonces, es importante que demos los estímulos, los inputs, el feedback del juego hacia el jugador por todas las vías posibles. Con una vibración, con un aviso en pantalla, con un sonido, porque eso hará que no se quede nadie fuera del juego. Y es muy fácil, de verdad, de conseguir y de implementar. Y por último también hay que hacerlo compatible
con las herramientas existentes, con lectores de pantalla, que ya os decía que las consolas nuevas lo tienen incorporado, con diferentes tipos de mando controlador, con zoom, con zoom me refiero no a la aplicación de llamadas, sino con la lupa, con el zoom en pantalla. Es fácil hacer que los juegos sean compatibles con esto. De esta manera, os pediría, si estáis haciendo un videojuego, que evaluéis constantemente su accesibilidad, que contéis con personas con diferentes discapacidades, personas de diferentes perfiles en vuestros equipos de QA, en vuestros equipos de evaluación. También es importante encontrar en la innovación la solución, arriesgarse, considerar la accesibilidad una oportunidad de diseño novedoso, considerar que lo que era al principio una idea para que una persona sorda no se quedara fuera del juego, se me ha convertido en una mecánica. He conseguido darle identidad a mi juego gracias a que es accesible, porque además la accesibilidad hoy es un elemento dentro de la calidad de los juegos. Yo hago muchísimas reviews, en PlayStation las hacía también, Reconectados las sigo haciendo, y creedme que un juego sea accesible le hace ganar puntos, le hace ganar crédito, le hace además representar que esa empresa es comprometida socialmente. Aparte de que esa empresa está captando, de nuevo, volviendo a la visión comercial, más público, ¿no? Y bueno, aplicar controles y funciones de accesibilidad al principio del desarrollo es mucho más barato. Esto también lo tenéis que saber. Es muy habitual juegos que llegan al final de su desarrollo y ahí se dan cuenta de que han hecho algo que no es accesible. Es importante, es interesante desde el principio tener la accesibilidad en cuenta. De hecho, os recomiendo abajo accessiblegamedesign.com, un blog, un articulito muy sencillito que da muchas pistas, muchos trucos. Aquí en esta tabla os recomiendo también que la veáis más despacio, ya por cuestiones de tiempo no voy a parar mucho, pero bueno, se explican algunos ejemplos sobre animación, sobre HUD, interfaz y las características de accesibilidad que se han aplicado a esa lista de comprobación de las distintas partes de un videojuego, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de juego tiene niveles de dificultad ajustables, tiene subtítulos, tiene buenos elementos visuales, tiene comentarios de audio para el jugador que no puede estar viendo bien lo que ocurre, o por ejemplo con el tema del HUD, de la interfaz, la posición en la pantalla que sea ajustable, que el tamaño de la fuente sea ajustable y a poder ser que haya un gran rango de tamaños, siempre sin destrozar y sin descuadrar todo, ¿no? Que haya opciones de colores, que haya descripciones de las cosas, que se utilice un lenguaje fácil. En definitiva, a la hora de hacer un videojuego podéis ir punto por punto de los marcados en esa diapositiva. Y también algunas herramientas para desarrolladores, pues existen varias, pero os tengo que decir que Xbox, Microsoft, ha dado un gran paso en materia de facilitar la accesibilidad en los juegos para sus máquinas, para sus dispositivos, para sus servicios. Y de hecho, ha tenido ferias centradas en la accesibilidad. La Xbox Accessibility Insiders League, por ejemplo, es una comunidad con más de 160.000 personas con discapacidad, con distinto perfil, dispuesta a darte feedback sobre tu juego, a darte consejos, recomendaciones sobre cómo hacerlo más accesible, a contarte su experiencia de juego. También está el servicio de pruebas de accesibilidad para juegos de Microsoft, totalmente gratuito, y que siempre que vayáis a publicar un juego en una plataforma de Microsoft os pueden hacer este servicio, este pase de accesibilidad. Existe un centro de recursos, existen directrices de la propia Xbox. De hecho, hay ruta de aprendizaje de los fundamentos de accesibilidad de los juegos, un curso online gratuito para aquellos que se inician en accesibilidad en videojuegos, los recursos de accesibilidad también, kits de desarrollo, en fin, hasta APIs. Podéis pedir lo que necesitéis porque Xbox está muy volcada. Las otras compañías también, pero no hasta el nivel que a junio de 2022 he encontrado en Microsoft. De hecho, en este vídeo, os lo paso a reproducir rápido un poco, se habla de ese laboratorio que tienen de innovación en Xbox, cómo han empezado a incorporar a las personas con discapacidad dentro de la plantilla que disfruta de las posibilidades del laboratorio. The Inclusive Tech Lab represents Microsoft's commitment to inclusive design. We realized we had to be very intentional with the environment because a lot of people are incredibly sensitive. Bueno, por no distraerme mucho, os recomiendo que lo busquéis en YouTube. Es un vídeo, ya os digo, que pues que resulta inspirador, ¿no? Ver un espacio tan chulo, tan al final, pues tan moderno y bueno, tan
en función del progreso tan progresista en materia de accesibilidad y de incluir a todas las personas, ¿no? Y aquí os dejo también algunos consejos, algunos trucos, algunas recomendaciones para adaptarse a un videojuego, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque muchas veces van a jugar al FIFA, van a jugar al Fortnite, van a jugar a juegos muy comerciales o juegos no tan comerciales, al último indie súper de nicho y bueno, pues hay algunos truquitos que yo, pues por mi trabajo con personas con discapacidad y tal, voy conociendo y que os quería traer aquí. Me parece una diapositiva interesante. Por ejemplo, aumentar en la medida de lo posible. Bueno, estos trucos son para discapacidad visual, ¿vale? No para cualquier tipo de discapacidad, pero al fin y al cabo se pueden aplicar a otras discapacidades. Aumentar en la medida de lo posible el tamaño de los textos y fondos para ellos, en opciones, en el menú de opciones, ¿no? Un poco lo que veíamos antes. Aumentar en la medida de lo posible el tamaño del HUD o de la interfaz. Activar el lector de pantalla en el caso de las nuevas consolas de PlayStation 5 y Xbox Series, por ejemplo. Por supuesto, ordenador lo tiene de serie y los teléfonos también tienen VoiceOver, Talkback, las tablets. Bajar la resolución. Esto es una cosa que mucha gente con baja visión no sabe, y es que al bajar la resolución todo se amplía muchísimo. Se pixela más, es verdad, pero se consigue pues que se reubique todo y se amplíe bastante en muchos videojuegos. Asegurar que la escena ocupa el total de la pantalla, de esquina a esquina. Ajustar el nivel de dificultad en función de nuestra experiencia de juego. No pasa nada porque una persona con baja visión o con lo que decía antes, con una situación visual concreta desfavorable, quiera ponérselo un poquito más fácil ese día al juego para poder disfrutarlo también. Al fin y al cabo aquí estamos para entretenernos, ¿no? Aumentar los contrastes y jugar con las opciones de colores para destacar elementos. Esto muy poca gente lo prueba y es muy interesante. Cambiar los objetos de color y demás porque genera partidas mucho más cómodas para el ojo. En general, aunque no se tenga baja visión. Activar el feedback o avisos por vibración, avisos sonoros, doblaje en nuestro idioma para que así estemos más cómodos y no tengamos que leer subtítulos pequeñitos en muchas de las ocasiones. Subir el volumen de las voces respecto a la música y a los efectos de sonido. Activar el sonido 3D para tener concepción espacial, tridimensional de dónde están los elementos que están produciendo sonido, los enemigos disparándonos, lo que sea. Y luego también muy importante y cada vez más juegos, el field of view, el campo de visión, ajustarlo a cómo ve cada persona, a la agudeza visual por los lados, periférica, al ángulo visual que tenemos cada una de las personas, que no es nunca el mismo, Y luego, bueno, siempre pantalla en las mejores condiciones posibles, del mayor o tamaño posible si se quiere todo más grande, del menor si se quiere todo concentrado, y unas condiciones lumínicas en la estancia pues adecuadas. Con todo esto, y habiéndome pasado un poco del tiempo, que me perdonen los organizadores de la Maker Faire, nada más. Muchísimas gracias, de verdad, y me podéis comentar, hablar, lo que queráis en redes sociales, ya sabéis, @jabote22. Un placer haber estado con vosotros, que desarrolléis juegos muy accesibles. Hasta luego.